Buenas tardes, mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador de docencia de Clínica Santa Catalina. Les doy la bienvenida a este segundo bloque, al bloque de turno tarde, de esta jornada NID, Neurorehabilitación, Inclusión y Discapacidad, que por octavo año consecutivo venimos realizando. En este caso, con un formato diferente al habitual que hacíamos en Complejo La Plaza últimamente, ahora en un formato totalmente virtual. Les recuerdo que esta modalidad de este año la organizamos de forma tal de tener presentaciones on demand que están a disposición de ustedes ya desde la semana pasada, desde el día 5 de diciembre, donde tenemos varias presentaciones que fuimos realizando, y hoy lo que vamos a tener son pequeños extractos de esas presentaciones y conversaciones con referentes sobre cada uno de los temas. Ahora vamos a pasar al primer video, que tiene que ver con un trabajo que hicimos en la clínica acerca de la relación entre pacientes críticos crónicos con ACV y la evolución en nuestra institución. Vamos adelante con el video y después volvemos con la discusión. Gracias. Mi nombre es Francisco Esperón, soy kinesiólogo respiratorio, formo parte de este equipo de nuestra clínica. Este trabajo se titula Características de los pacientes crítico-crónicos con accidente cerebrovascular. Vamos a ir viendo cómo podemos presentárselos, qué podemos contarles, y nos surgieron inquietudes, por ejemplo, cómo se comporta esta población. ¿Se decanula más o se decanula menos que otra población? ¿Están más días con traqueostomía? ¿Están más días ventilados? ¿Se cumplen los protocolos? ¿Son pacientes que tenemos que sacarlos de protocolos o no? Bueno, todas estas inquietudes nos genera primero el puntapié para poder describir a esta población. Bien, comenzando con la introducción. Nosotros sabemos que el accidente cerebrovascular es una patología, una lesión neurológica grave que puede causar distintas alteraciones, ¿sí? Muchos pacientes pueden sufrir alteración de la vía aérea, muchos pacientes por la lesión pueden tener obstrucción de la vía aérea y alteración en lo que es el manejo de las secreciones, sumado al daño neurológico que pueden presentar. La literatura es muy clara en que estos pacientes en muchos casos pueden no requerir ningún tratamiento invasivo, tal vez con tratamiento médico si su estado es favorable, evolucionan bien, tal vez son internados en algún centro por un tiempo, o tal vez con tratamiento ambulatorio en el mejor de los casos, evolucionan favorablemente. Pero hay muchos otros, que son estos que les venimos a presentar, en quienes estas tres características, al mezclarse y al unirse, generan un estado bastante más grave de estos pacientes, probablemente con el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica invasiva e ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, gracias. Estamos acá con el licenciado Francisco Esperón, que es kinesiólogo fisiatra, especialista SATI y kinesiólogo respiratorio de Clínica Santa Catalina, y el licenciado Mauro Bozo, que es especialista también SATI, jefe del Servicio de Kinesiología Respiratoria de Clínica Santa Catalina, coordinador de actividades académicas del curso superior de Kinesiología en Cuidados Intensivos. Francisco, contanos un poquito, para ponernos un poco en tema también, más allá del recorte, ¿qué te parece importante de este trabajo? ¿Qué relevancia le viste? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Uno de los objetivos que siempre tuvimos cuando empezamos a trabajar en la clínica, de hacer trabajos, era justamente conocer a la población que tenemos. Y la realidad es que hace varios años que venimos haciendo trabajos con distintos pacientes, algunos en los que evaluamos por qué no se decanulan los pacientes que no se decanulan, en otros que vimos qué pasa con el estado de conciencia de estos pacientes y la decanulación, si influye o no. Hace un par de años analizamos a la población con traumatismo encefalocraniano, y algo que nos planteamos este año fue esta población de ACV, que justamente para poder modificar un protocolo o implementar una terapéutica en particular o comparar tratamientos, creemos que lo importante es conocerlas primero. Entonces nos planteamos realizar este trabajo descriptivo, que es ver cómo se comporta esta población, qué variables influyen y cuáles no. Creo que una de las variables más importantes o que más nos llamó la atención fue el porcentaje alto de decanulación, por lo menos comparado a lo que nos imaginábamos. Si un 60%, comparado a la población general, probablemente sea bastante mayor.
tal vez no tengamos respuesta en este momento, más allá de que podamos analizar algunas cosas que después charlaremos, pero bueno, creo que el principal fuerte que conseguimos fue eso, conocer a esta población particular, ver cómo se comporta y ver qué variables pueden estar asociadas o no a la decanulación, entre las cuales la edad es una de ellas importante. Te comento un par de preguntas que fueron llegando durante la semana. Uno hablaba sobre si existe algún estadio de la escala en el que no convenga comenzar el proceso de decanulación. Desde el lado, como neurólogo, digamos, que cuando hace algún tiempo empezamos a pensar en decanular pacientes que estaban con síndrome de vigilia sin respuesta, la verdad que la bibliografía que había era bastante escasa y fue bastante innovador, por lo menos en lo que estuvimos viendo a lo largo de comentar con otros centros, ese trabajo. ¿Hay algún momento en el que uno diga, no, hay que esperarlo a este paciente para decanular? ¿La conciencia es un límite en algún momento? Bien, por un lado, cuando uno analiza la bibliografía de pacientes con ACV puntualmente, la verdad es que el estado de conciencia es una variable importante, pero la gran cantidad de trabajos toman como imprescindibles básicamente otras cosas, como por ejemplo la capacidad de proteger la vía aérea, poder eliminar secreciones, y que el paciente tolere la cánula ocluida 48 horas, 72 según la literatura. Así que la realidad es que cuando uno, mismo yo, ingresé a trabajar a la clínica, también me sorprendió cómo podemos avanzar con estos pacientes. Si tomamos la escala de coma revisada puntualmente, en nuestra experiencia, el estadio de coma fue el único con el que no tuvimos resultados, principalmente porque en el periodo de estudio, que fueron 4 años, tuvimos 2 pacientes con coma, que no pudimos decanular. Los que sí se pudieron decanular siempre solieron mejorar su estadio, pero digamos que el estadio de coma fue el que no avanzamos. Creo que otra de las enseñanzas que sacamos también de estos trabajos fue el no usar la escala de Glasgow como referencia del estado de conciencia, ¿no? Claramente en estados crónicos de la conciencia, la escala de recuperación del coma revisada es un mejor parámetro, ¿sí? Y otra pregunta que había también es que el 40% de los pacientes se van reagudizados de la institución. Si consideras algún factor por el cual pasa esto. Sí, es un número importante. La verdad es que cuando uno también analiza, más que la literatura, un trabajo nuestro que se publicó este año en la Revista Americana de Medicina Respiratoria, que buscó analizar solamente la cohorte de pacientes decanulados. Justamente en la conclusión de ese estudio vimos que había factores de riesgo de derivarse a centros de mayor complejidad reagudizados, que eran ingresar a la terapia por patología respiratoria y tener un antecedente de patología neurológica. La verdad que estamos con una población de pacientes con ACV que están muchos días ventilados o capaz con vía aérea artificial, tienen bastantes antecedentes respiratorios, neurológicos, metabólicos. Entonces todo esto influye a que cada día que uno le suma de vía aérea artificial o de internación, la posibilidad de reagudización o de reinfección probablemente aumente. Tengamos en cuenta que tenemos una mediana de días de internación de 98, que es bastante. Creo que puede tener que ver también con eso. Hubo un grupo de pacientes que cuando cerramos el estudio seguían internados, decanulados o no. Entonces, el riesgo de infección y de reagudización o de infección va a estar aumentando. Tiene que ver con eso. Y del resultado, uno puede decir que la decanulación funciona como un factor de protección para estos pacientes. Como más que de protección o de derivación al domicilio, es lo que encontramos como principal, y la verdad que la literatura también lo asocia. Son pacientes crítico-crónicos, son pacientes muy complejos, con muchas aristas, justamente, no solo respiratorias, pero uno tiene que tener en cuenta que muchos pacientes que no logran decanularse es muy difícil que se vayan a la casa. Eso lo sabrán más vos que nosotros, también por la cuestión organizativa, la internación domiciliaria, obstetrálica. No es un paciente tal vez con COVID, ahora que estamos hablando de este tema, que capaz se extuba o se decanula y se puede ir. Estos pacientes son crónicos, tienen muchas más patologías funcionales, en las cuales el alta es bastante sí, más claramente difícil. un paciente traqueostomizado no es fácil trasladarlo al domicilio. Es una dificultad importante desde el punto de vista operativo y logístico, de recursos humanos sobre todo. Y es diferente en pediatría. Uno ve que en pediatría no es tan infrecuente que un chico con traqueostomía pueda ser externado a domicilio, pero en los adultos sí es un problema serio desde el punto de vista de lo que hay que armar para que un paciente con esa necesidad pueda ser asistido en casa.
Mauro, ¿querés comentar algo? Buenas tardes, gracias. Sí, volviendo a lo de pediatría, hay padres atrás. Sí. Que de la otra forma hay hijos con hijos. Sí, sí. Entonces, la familia. exacto, sí. Pero así como dijo Francisco, más que interesante conocer la población que uno tiene y maneja, sirve para cómo plantearse uno frente a su población, para atenderla mejor y saber a qué destinarle toda la energía, pero también sirve para compararse internacionalmente, digamos. La bibliografía sugiere y postula que el porcentaje de canulación, por ejemplo, va del 85% al 35% en los pacientes con ACV. ¿De qué depende eso? Depende de si el paciente está decanulado en la UTI o, por ejemplo, el trabajo alemán, que es más representativo, que utiliza dos protocolos de decanulación, pero en pacientes que tomaron pacientes que nunca habían estado en ARM en el centro de desvinculación, ahí llegaron a una tasa de 85%. Entonces se ve que aquel paciente que no requirió ventilación mecánica en el centro de desvinculación también impresiona tener más chances. Y lo otro que es importante a este nivel es que los pacientes que ingresan con ACV, crítico-crónicos, que ingresan al servicio de kinesiología, representan el 15%, ¿sí?, de nuestra casuística. Si a eso sumamos cualquier otro paciente que haya ingresado con otra etiología, una neumonía, pero aparte tenía antecedentes de ACV, ahí llegamos al 27%. Quiere decir que conocer bien cómo se comporta esta población en nuestros centros es fundamental para cada día atenderlos mejor. Sí, creo que sí, y además tener en cuenta lo que charlábamos hace un rato también con respecto a que la representatividad en cuanto a etiologías isquémico-hemorrágicos de los accidentes cerebrovasculares que nosotros recibimos y que se ve plasmada en el trabajo, no es la representación habitual de las etiologías en los ACV en la población general. ¿Sí? Nosotros tenemos un sesgo que son los pacientes que se internan, que anduvieron mal, que requirieron ARM y que tuvieron una ARM prolongado y traqueostomía por él. Sí, nosotros tenemos los sobrevivientes de la terapia. Exacto. Bueno, yo creo que está muy claro esto, les agradezco la participación y vamos de nuevo con un video y volvemos después. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Natalia Espinosa Serrano, soy licenciada en enfermería. El trabajo a presentar trata sobre el impacto de las lesiones por presión en pacientes post-COVID-19 en una clínica de rehabilitación. La COVID-19 es una carga importante para las unidades de cuidados intensivos, debido a la cantidad de pacientes que requieren medidas de asistencia ventilatoria mecánica. Además, también, según datos estadísticos generales, consideran que estos son asintomáticos u oligosintomáticos. Independientemente de las patologías subyacentes, se considera que el 20% de estos casos serán moderados o graves. El 5% requerirá de UTI. Se entiende y es necesario aclarar que las lesiones por presión representan un grave problema en la salud pública, ya que interfieren entre la relación de rehabilitación y retraso en el alta institucional, así como el impacto negativo sobre la salud y calidad de vida de los mismos, y como la prolongación en las estadías hospitalarias, y esto también lleva a infecciones intrahospitalarias. Ahora, según datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo prácticamente la prevalencia de lesiones por presión es un 5 y 12%. En la Argentina es un 22,5%. Y en Santa Catalina la prevalencia es un 35%. Estos son datos obtenidos en el mes de junio y octubre de 2019. Bueno, gracias. Estamos ahora con la licenciada Natalia Espinosa, que es licenciada en enfermería, con posgrado en gestión de calidad y futura concreción de una maestría también en administración y gestión en servicios de salud, que además es supervisora en Clínica Santa Catalina, que trabajó con pacientes COVID, y la doctora Marisa del Pelo, que es médica dermatóloga, que es diplomada en cicatrización de heridas, miembro de la Asociación
Argentina de Curación de Heridas y a cargo del Comité de Tratamiento y Prevención de Úlceras por Presión en la Clínica Santa Catalina. Natalia, ¿querés completar algo a este pequeño resumen que hicimos de tu trabajo? Que, insisto, pueden verlo completo, esa presentación que está on demand en la página de la clínica. Bueno, ante todo quería mencionar los objetivos de este trabajo que fue presentado, que es determinar la prevalencia de lesiones por presión en pacientes post-COVID en una clínica de rehabilitación y la prevalencia de estas características de estas lesiones. Pudimos observar que de estas lesiones fueron poco habituales, ya que estábamos acostumbrados a la zona sacra, glúteos, pero en este caso fueron las comisuras, labios. Creemos que fue justamente porque los pacientes fueron pronados, ya que de la cantidad de los pacientes, 61 presentaron lesiones, de estos 61, 22 fueron pronados. Aparte de esto, también pudimos observar la gran diferencia de la prevalencia del año 2019 y 2020. En 2019 hubo un 35%, y en este 2020 hubo un 61%. Consideramos necesario y relevante que deberíamos mantener una capacitación constante en la prevención de lesiones por presión y, ¿por qué no?, también sobre el tema, aparte de la prevención, el tema de capacitar, más allá que lo venimos haciendo, de que hay capacitaciones incidentales y también programadas, pero es mantenerlo constantemente para que justamente tengamos y logremos la mejora continua. Bien. Una de las preguntas que nos habían hecho en las redes después de ver la presentación, y que está bueno que la contestes vos porque fuiste parte, pusiste el cuerpo ahí, era cómo hacíamos el seguimiento de las lesiones por presión en estos pacientes, teniendo en cuenta todos los protocolos que había que cumplir. Bueno, pacientes que ingresaban en sí, ahí hay un protocolo ya de cómo usar el EPP, pero aparte hay un protocolo, si lo podemos llamar así, cuando un paciente ingresa. Hay una escala de valoración de riesgo de un PP que se llama la escala de Braden. Todos los pacientes que ingresen, presenten lesión o no, se les realiza. Cuentan con unos datos como es la nutrición, la humedad, la exposición a la humedad, perdón, lo que es la rotación, movimiento y demás. Según este puntaje, vamos viendo a los pacientes si es mayor de 19 porque el paciente tiene un mínimo riesgo de padecer UPP. Y si es, digamos, de 9 para abajo, un alto riesgo de padecer UPP. Según estos datos, una vez que teníamos esta escala realizada, podríamos tomar medidas. Ahora, si el paciente presentaba lesión, ya hay otros datos para completar, que serían los datos estadísticos o PRICUP también. Una vez que teníamos estos datos, ingresábamos a la habitación, valoramos al paciente de forma cefalocaudal y podíamos valorar de forma instantánea. Si el paciente presentaba lesión, tenemos un grupo de WhatsApp, donde está acá la doctora del pelo coordinando el comité de UPP y todas las áreas que es terapia ocupacional, nutrición y demás áreas, y enfermería. El cual enviamos la imagen y de por sí, con ver la imagen previamente, ya la doctora determinaba qué tipo de curación podía hacer. Se interrelacionaba y ya sabíamos el tipo de curación. Ahora, si el paciente presentaba alguna lesión aparte en zonas tálicas o edemas en los miembros inferiores, también interactuamos con el área de terapia ocupacional, porque los amoblamientos como cuñas, rotadores nos colaboraban al drenaje de estos. Bien. Nombraste el comité de úlceras por presión. Marisa, ¿querés comentar un poco cómo funciona el comité? Porque creo que es algo bastante propio de la clínica. Sí, en la clínica nosotros tenemos varios comités, como el de docencia, el de investigación, el de bioética y seguridad del paciente, y tenemos también el comité de úlceras por presión. El objetivo del comité fundamentalmente es tratar de prevenir las úlceras por presión, pero como es un comité multidisciplinario donde cualquier profesional de la salud que trabaja en la clínica se puede anotar voluntariamente, y formamos un grupo en donde tenemos dermatólogos, traumatólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas y fundamentalmente las enfermeras y las supervisoras, que son la parte asistencial y el motor de todo esto. El comité tiene un algoritmo de trabajo, como comentó Natalia, que el que ingresa a la habitación, sea la supervisora o el enfermero a cargo, va a tomar imágenes de las lesiones
y lo va a enviar al grupo de WhatsApp del comité. Entonces ahí todos vamos a estar atentos a poner foco en ese paciente, tanto sea de riesgo de tener lesiones, según la valoración que hizo su enfermero con la escala de Braden, como los que ya presentan lesiones al ingreso. Entonces, por una parte, aunque yo no pueda estar presente, por lo menos indico las curaciones del paciente hasta que lo pueda ver, o tenga que realizarse el desbridamiento o la escarectomía. Y por otra parte, la terapista ocupacional se encargará de equipar al paciente, la nutricionista le dará un suplemento especial a ese paciente con riesgo o con lesiones por presión, el traumatólogo se ocupará si es necesario de hacer una toilette, una escarectomía, y así funcionamos como equipo, y eso no se detuvo durante la pandemia. Así que por ahí el tiempo de contacto con el paciente era menor, como pasó, pero el equipo siguió funcionando. Por ahí nuestros objetivos de este año, que era la capacitación en otras áreas, o como veníamos haciendo en años anteriores, que era capacitar al paciente, a la familia y a los cuidadores sobre la prevención de las úlceras, este año quedó un poco relegado, así que tuvimos que aprender cosas nuevas, y lo que vimos en la práctica diaria era que se nos incrementó en forma notable la cantidad de pacientes lesionados que ingresaban, la cantidad de lesiones que tenían y la profundidad de las lesiones. Entonces eso nos motivó a hacer este estudio estadístico y realmente vimos que duplicó la cantidad de lesiones. Nosotros creemos obviamente que en los lugares de agudo se les complicó muchísimo el tema de las rotaciones de los pacientes, dado la complejidad del paciente, y en parte por los mismos protocolos para cuidar tanto al paciente como al personal de salud. Así que bueno, la verdad que la enseñanza que nos deja todo esto sería, aunque sigamos en pandemia, lo que tenemos que hacer de aquí en más es capacitar, y sobre todo capacitar en prevención, porque como escuché en charlas de la mañana, estos pacientes, aunque vinieron con muchos días de terapia muy complejos, por lo menos la parte motora rehabilitan rápidamente, y lamentablemente los pacientes que vienen lesionados a veces tienen 2, 3, 6 meses o un año para curarse las escaras, y si no tienen una complicación como sangrado, si tienen que volver al centro de agudo o una cirugía para poder reparar la lesión. Así que creo que nuestro objetivo de acá en más va a ser la capacitación y ver de la prevención fundamentalmente de las lesiones por presión. El trabajo lo presentaste en el Congreso de la Asociación, de hecho ganó un premio, y ahí tuviste posibilidad de hablar con gente del exterior también. Sí, hablé con los encargados, el presidente y el vicepresidente de la Asociación Española de Prevención de Úlceras por Presión, que están teniendo la misma problemática que nosotros. Ellos también vieron una prevalencia enorme de úlceras por presión, que no la estaban teniendo porque vienen haciendo un trabajo enorme en prevención, y a pesar de que ellos tienen materiales de mucha mejor calidad de los que podemos tener nosotros acá, de las superficies especiales para el manejo de la presión, porque incluso tienen colchones que hasta tienen termorregulación, o sea que le quitan el factor de la presión y de la humedad. A pesar de eso, también tuvieron muchísimas lesiones, pero no lo tienen cuantificado. Así que nuestro trabajo es el primero que se presenta con estadísticas al respecto. Bueno, yo creo que es un tema, y es importante también el hecho de que no se le tenga miedo al paciente si uno usa los elementos de protección adecuados. El contacto necesario para rotar al paciente se puede hacer en forma segura. Claro, pasa que al inicio creo que a todos nos pasó, la incertidumbre, la falta de conocimiento de algo nuevo, pero después, bueno, en lo particular a mí me pasó cuando estuve allá en la Sena Amenábar con los pacientes COVID, todos teníamos el temor, en la realidad, hasta que llegó el primer paciente. Después usamos los CPP que corresponden, ingresamos, incluso si en un momento se había dicho que tendría que ser 2 o 3 veces el ingreso porque queríamos disminuir la carga viral, lo que pudimos hacer es que había pacientes que estaban orientados en personas, tiempo y espacio, y no podíamos limitarnos el ingreso. Ellos
en ese temor, porque se sentían abandonados, teníamos que ingresar y acompañarlos. Y la verdad que la cantidad de 2 veces mínimo no fue posible, fueron más. Pero después se fue el temor, se fueron los miedos y teníamos más seguridad. Entonces, si un paciente más allá que estaba pronado, igual le hacíamos todo el procedimiento de rotación y demás. Y obviamente en un momento surgió que le comentaba a la doctora de que estamos teniendo mayores lesiones. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces, que en el hablar, el interín y la comunicación, que eso es muy importante, la comunicación interdisciplinaria, pudimos determinar, bueno, antes de rotar vamos a tomar esta estrategia. Colocar adhesivos o apósitos previamente en las zonas de apoyo. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un cambio importante, que si en un momento supongamos que un paciente siendo lesionado lleva a 4º grado, 3º grado, con estos adhesivos, estos apósitos o estas medidas, ya no llegamos a ese grado, llegamos a 2º grado, no superaba eso. Y entonces la estadía del paciente era menor. El paciente sería negativo y después iba al sector de rehabilitación o próximamente su alta. La verdad que fue una gran satisfacción poder estar ahí, y como siempre dije, cuando se propuso este proyecto o el desafío, consideré, no me quiero comparar con un soldado, pero cuando uno es como un soldado, cuando dicen, bueno, hay que ir al frente porque hay que defender la patria, uno no elige sí o no, uno va al frente, y esto fue así, fuimos al frente a batallar, si lo queremos ver de esa forma, y la verdad que salimos, no sé si la palabra gloriosos, pero yo realmente lo sentía así, porque pudimos ver a muchos pacientes irse muy contentos, muy agradecidos, y con las lágrimas en los ojos, porque la única comunicación éramos nosotros. Si la familia se comunicaba, éramos nosotros que podíamos el celular, obviamente con que cubrir, con plástico o el film, pero fuimos el intermediario entre la comunicación de adentro hacia afuera. Bien, bueno, muchas gracias a las dos. Una palabra más. Sí. Este año, como a los que no pudieron ver el video, se conmemora o la OMS declaró que es el Año Internacional de la Enfermería, porque se cumplen los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, que fue una de las precursoras y las pioneras, y se considera como la madre de la enfermería, así que nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las licenciadas que son la piedra fundamental de nuestro trabajo. Gracias, Nati. Gracias. Bueno, con esta emoción nos vamos al siguiente video que tiene que ver con osteopenia y lesión medular. Mi nombre es Sofía Doval, yo soy médica clínica. El día de hoy me convocaron para hablar sobre el metabolismo fosfocálcico en paciente lesionado medular. Entonces, la discusión podemos decir que, como digamos, se pudo tomar, que había un 66%, o sea, había 29 pacientes que nunca habían recibido información sobre su salud ósea, ¿sí? De los 45 pacientes había 21 pacientes que habían sido estudiados, es un 46%, 18 de modo de control y 3 posfractura. La especialidad que estudió la salud ósea fueron 7 eran fisiatras, 13 clínicos y un neurólogo. Y quienes recibieron tratamiento, hubo 8 pacientes, o sea, un 18%, y 2 pacientes solos recibieron bifosfonato alguna vez. Se vio que en las fracturas había una prevalencia de un 27%, es decir, todo lesionado medular que se evaluó, 27% se fracturó alguna vez, luego de la lesión medular. Y la ubicación de la fractura patológica fue la de miembro inferior, referida como pierna y pie. Es decir, que como conclusiones, el 46% de los pacientes habían sido alguna vez estudiados para conocer su estado de salud ósea. Un 18% recibió tratamiento, una muy pequeña cantidad, y 27%, ¿sí? Una gran prevalencia, tuvo alguna vez fracturas patológicas en miembros inferiores. Ese 27% hubo similar prevalencia en cuanto a género y tipo de lesión, y hubo una mayor prevalencia en las lesiones medulares de tipo traumáticas y en el grupo de más de 15 años de evolución. La patología ósea en pacientes lesionados medulares fue pobremente jerarquizada realmente en los sujetos encuestados, ¿sí? Y consideramos, por ende, con este trabajo, que el enfoque adecuado de los pacientes con lesión medular debe incluir el control de la salud ósea y lo relacionado a medidas preventivas para evitar complicaciones relacionadas.
gracias. Lindo tema para arrancar. Estamos con la doctora Sofía Doval, que es médica clínica de Clínica Santa Catalina, futura médica fisiatra también, esperemos que de Clínica Santa Catalina también, y la doctora Elsa García, que es médica especialista en rehabilitación, sexóloga, profesora universitaria y también médica fisiatra en Clínica Santa Catalina. Sofía, ¿querés agregar algo a este recorte que hicimos de tu presentación? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por dejarme participar. Es un gusto porque es un tema que me apasiona mucho. El metabolismo fosfocálcico realmente no es tenido en cuenta en los pacientes con lesión medular y sin embargo uno puede ver que todos los pacientes, todas las personas con lesión medular van a tener a lo largo de su vida osteoporosis en causa secundaria, y se llama secundaria porque es justamente desencadenada por la inmovilización que sufren estos pacientes. No importa la edad, uno puede encontrarse con pacientes de 20 años y uno se pone a pensar y dice, 20 años con lesión medular, osteoporosis, ¿qué tiene que ver? Y sí tiene mucho que ver porque la lesión medular ya de por sí es el factor desencadenante de esa osteoporosis. En la inmovilización, la clave, y esto se descubrió hace pocos años, lo tienen los osteocitos, que son unos mecanorreceptores, son unas células que se encuentran en el hueso y que responden a la carga mecánica. La carga mecánica es caminar, es pararse. Estos pacientes no tienen esa posibilidad, los osteocitos no están estimulados y son los osteocitos los que van a equilibrar la formación y la resorción, es decir, la destrucción ósea. Falta ese equilibrio, entonces empieza a generarse destrucción ósea constante y sobre todo en el periodo agudo y subagudo luego de la lesión medular. Esto es muy importante que todos los médicos los tengamos en cuenta porque va a ser un factor realmente desencadenante luego de fracturas a lo largo de la vida del paciente. Entonces, como médicos tenemos que estar atentos justamente a trabajar sobre la prevención de la osteoporosis, sobre todo en la fase aguda y subaguda después de la lesión medular. Sí, es interesante porque es una de las tantas cosas que pasa con los pacientes lesionados medulares, que en general en la formación médica de pregrado, el lesionado medular no se tiene muy en cuenta como patología diferente, no es un paciente que no camina, es un paciente que le pasan muchas otras cosas. Y pasa mucho esto, que son pacientes jóvenes. Entonces uno, 20 años, 30 años, uno dice, bueno, 60 años osteoporosis, sí, en clínica lo vemos todo el tiempo, es lo habitual, 65 años hace el screening, pero pacientes jóvenes, y estamos hablando de a veces de niños de 8 años que tienen una lesión medular por zambullida en un río, que quedan con una lesión medular, y ese pacientito chiquito va a tener osteoporosis y a lo largo del tiempo seguramente va a tener algún episodio de fractura. Y una fractura que va a conllevar, obviamente, una internación prolongada, una cirugía, complicaciones, se pueden infectar, escalas, y ahí uno empieza como un círculo que lo podría haber parado desde el principio, ¿no? Hay algunas preguntas que llegaron en la semana. ¿En qué momento, a partir de sufrir la lesión medular, es conveniente hacer el screening? Y bueno, y ahí la pregunta es muy interesante porque hubo muchas discusiones en cuanto a las guías, pero se sabe hoy en día, ciencia cierta, que en cuanto el paciente está clínicamente estable, uno debe empezar a hacer el screening sobre la salud ósea. Es decir, pasó la etapa aguda, terapia intensiva, si es que requirió, y una vez que está estable, uno tiene que enseguida... ¿Cuánto lo tenés que ir repitiendo eso? Idealmente uno debe empezar el tratamiento médico en cuanto el paciente está estable. Y el control se debe hacer a los 12 meses después de empezar el tratamiento. Y después se tiene que seguir haciendo un control de 1 a 2 años después del tratamiento. Sabemos que el tratamiento médico de elección son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son antirresortivos, o sea, evitan que se genere destrucción ósea. Y si bien hay varios trabajos que lo avalan en la fase aguda, hay otros que no se vio mejoría, pero es con uno de los tratamientos junto con la movilización con los que contamos para mejorar la salud ósea en la fase aguda. Así que sería el tratamiento de elección junto con el calcio, la vitamina D y todo lo que sea la movilidad del paciente con la carga mecánica, es decir, pararlo. ¿Algún valor de la dieta en estos pacientes?
Sí, es muy importante, sobre todo, digamos, que estos pacientes consuman calcio, se habla de 5 porciones de calcio por día, se habla en realidad de 1.200 miligramos día, uno lo tiene que calcular, pero siempre que el paciente hace un tratamiento antirresortivo, igualmente debemos darle comprimidos de calcio, ¿sí? De 1 a 2 comprimidos por día. Bien. Vos habías hablado de la movilización. Elsa, ¿vos tenés algún tipo de medida no farmacológica también como para comentar en estos pacientes? Sí, seguro. Hay que, como bien dijo Sofía, en todo lo que es la etapa aguda, lo que tenemos que tratar es de prevenir todo lo que es la pérdida, digamos, de la masa ósea. Y en la parte crónica es preservar y restaurar esta masa ósea. Entonces, el tratamiento fundamental en lo que insistimos siempre es que desde el inicio el paciente salga de la cama, que el paciente esté cargando peso, en sedentación, en bipedestación. El paciente debe pararse como sea, digamos. Depende del nivel de lesión, va a pararse en un bipedestador, en una mesa de bipedestación o con ortesis. Lo importante es esa carga de peso y esa movilización. Es más, en la medida en que el paciente va mejorando, ¿sí?, su performance funcional, se le enseña al paciente y se lo entrena en todo lo que es la automovilización, ¿sí? Porque el movilizarlo y el cargar peso sería una de los beneficios para poder preservar esto, y que esto sea hecho desde el inicio, digamos. Una vez que la columna está estable, el paciente, con las medidas de precaución, debe ser bipedestado, ¿sí?, como sea. Hablando de bipedestación, llegó recién una pregunta, está calentita. Dice, ¿cuánto tiempo diario de bipedestación en bipedestador previene la osteoporosis? No sé si está estipulado. No, estipulado no está. La realidad es que la osteoporosis en lesionados medulares es claro que sucede, que existe, pero realmente todavía faltan guías clínicas de cuál debe ser el manejo de estos pacientes. De hecho, hay muchos trabajos, si uno busca, de investigación, que hablan que determinadas técnicas que usamos en lo que es la rehabilitación, como la estimulación, el FES, el TENS, no tendrían tanta mejoría en la osteoporosis, pero hay trabajos que sí, lo mismo en cuanto a la movilidad pasiva, la espasticidad, por ejemplo. En algunos trabajos se habla de que es un factor protector porque generaría un movimiento óseo, y en otros trabajos se habla de que no, es decir, que todavía es digamos, un lugar en la medicina, un campo todavía como que faltan trabajos para descubrir, ¿no? Sí. No, De hecho, el trabajo que hicimos en Santa Catalina se ve como un 46% de pacientes de los encuestados tuvieron control de salud ósea, es decir, menos del 50%, tratamiento médico tuvieron un 18%, es decir que vemos en la práctica también que además de que faltan guías, todavía no tenemos el conocimiento. Así que ¿cuánto tiempo? La verdad es que esa respuesta va a quedar para estudiarlo. Perfecto. Bueno, habrá que investigar. Sí. De todos modos, a veces hay tratamientos que pueden no ser efectivos para prevenir la osteoporosis, pero que sí son efectivos para otros problemas que tienen lesionados medulares. Así que no quiere decir que no hay que hacer FES y que no hay que hacer estimulación. Tal cual, sí. Bueno, muchas gracias. Creo que es un tema que da para discutir largo. Sí, muy interesante. Pero bueno, creo que está bueno como pantallazo. Vamos a pasar al siguiente video de la siguiente presentación y nos encontramos en un ratito. Tenemos hoy el privilegio de estar con el doctor Ignacio Magrio. Él es abogado, especialista en bioética. Cuando se habla de lecciones aprendidas de la pandemia, yo prefiero hablar de lecciones enseñadas. Todavía me parece que no aprendimos o aprendimos muy poco. Así que comparto esto que vos decís. Pero una de las cosas que yo aprendí también en esta pandemia y relacionadas con el miedo es quizás a comprender más y a juzgar menos. Porque yo creo que frente al miedo, y voy a desarrollar nos quedan 7 minutos, pero quiero desarrollar en estos minutos lo que vos me habías insinuado en tu reflexión muy profunda, que yo creo que hay un principio también que es una especie de antídoto contra el miedo, que es la confianza.
El principio de confianza para mí es un principio fundamental, poco estudiado. Hay algunos autores alemanes, como Luhmann, que han estudiado el principio de confianza, pero yo creo que hoy más que nunca es necesario revitalizar, profundizar y promover la confianza. Por varias razones. En primer lugar, porque la confianza es un elemento esencial para la vida humana. Es decir, vos fíjate que sin confianza ninguno de nosotros esta mañana se podría haber levantado de la cama. Y sin confianza, mucho más aún, es imposible las relaciones clínicas, donde, como decía Engelhardt, los pacientes y los médicos y las médicas son dos extraños morales, ¿no? Que en un punto tienen que saber convivir y ponerse de acuerdo para transitar un camino. Por eso yo no creo en una organización protocolizada de la existencia, como decías vos. Esto es claramente una falacia. Y mucho menos aún una organización protocolizada de la atención médica. Yo creo que hay mucho más que eso. Y en relación a esto, recuerdo lo que decía Potter, ¿te acuerdas que Paco también siempre lo decía? La relación médico-paciente es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Es una de las definiciones más simples y más robustas que encontré también, ¿no? De manera tal que yo creo que es muy importante que la ética de la pandemia se base más en la convicción que en la coacción. Vos fíjate que el confinamiento o las estrategias, digamos, de aislamiento fracasan cuando son impuestas por el miedo. Enrique, y vos lo dijiste muy claramente. Cuando vos el aislamiento lo sostenés por el miedo a la sanción penal, o que te agarre un gendarme, un cana y te meta preso, o te haga un proceso penal, eso tiene un límite, tiene un punto. En cambio, cuando vos las prácticas, digamos, sanitarias, las afianzás en esas convicciones que tienen que ver con la solidaridad, con la confianza, digamos, con la equidad, son mucho más, van a ser mucho más robustas, van a ser prácticas que van a generar mucho mejor impacto en la epidemia. Entonces, por eso yo creo también que la confianza debe generar esa necesidad de tener lo que yo llamo una epidemiología compasiva. Bueno, gracias. ¿Qué tema? ¿Sí? Un tema que despertó varias preguntas entre la gente que vio los videos, entre nosotros mismos también. Bueno, estoy con uno de los dos integrantes de esta presentación que hicimos, el doctor Enrique Maloberti, que es médico neurólogo, con posgrado en la UNCE y de la Fundación Pallium, en cuidados paliativos, y bueno, se define también como aficionado a la antropología médica. Quien también participó del diálogo fue el doctor Ignacio Maglio, que es abogado, bioeticista, fundador y coordinador de varios comités de bioética en el país y en el exterior. Es consultor internacional en Derecho Aplicado a la Bioética de la UNESCO y actualmente es jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz y es coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped. Y nos acompaña hoy en persona la licenciada Julieta Gagliardi, que es kinesióloga fisiatra, encargada de enseñanza de la Cátedra de Kinesiología Legal y Deontología de la Facultad de Medicina de la UBA. Y además es coordinadora del Comité de Bioética de Clínica Santa Catalina. La verdad que es un tema que da para hacer varias jornadas. Lo que hicimos fue seleccionar algunas de las preguntas que nos hicieron quienes vieron los videos, como para disparar a partir de ahí a lo mejor alguna reflexión, ¿sí? La primera que figura es cuál hubiera sido el criterio bioético de selección de pacientes para ingresar a terapia intensiva o a ser respirados en el comienzo de la pandemia, teniendo en cuenta lo que pasó sobre todo en Europa, en Italia y en España. Pregunta interesante, pero muy difícil de responder, porque tiene algo de contrafáctico. O sea, cómo hubiera sido si hubiésemos estado ahí. En realidad, esto nos ha sorprendido, pero como dijo muy bien el doctor Maglio, ha puesto en evidencia carencias, dudas que eran previas a la pandemia. El cómo comportarnos ante una situación de emergencia. Creo que siempre hay criterios de selección en los pacientes, sobre todo, bueno, ante la emergencia. Ahora, esos criterios de selección, lo esperable, lo deseable, es que
los hubiésemos tenido trabajados previamente a cualquier emergencia. Ya no me refiero solamente a la emergencia por la pandemia por COVID. ¿Cuál es la actitud de un médico que recibe un paciente en una emergencia y tiene que tomar una decisión tan drástica como puede ser colocar o no un respirador o elegir al paciente a quien se lo coloca? No hay una respuesta unívoca, no hay un protocolo que pueda decirnos exactamente qué hacer, sino que siempre cada caso es un caso particular, aún en una emergencia, porque podríamos dar algunas pautas, la edad, por ejemplo, o el pronóstico de vida de ese paciente. También aspectos sociales, lo mismo una madre de 4 hijos que una persona que tal vez no tiene una responsabilidad familiar o social de la misma manera. Son todas respuestas para las cuales tendríamos que hacer un trabajo de reflexión previo. Lo que pasa es que la pandemia no ha dado ese tiempo, pero reitero, no tenemos que esperar estar ante una emergencia para reflexionar sobre estos temas. O sea que esta pandemia nos está enseñando a ser un poco más precavidos en cuanto a nuestra formación médica, ética y de algunos temas que ya han surgido aquí en la jornada. Pero déjame agregar algo que se me ocurrió cuando hacías la pregunta. Hay un tema que creo que debiéramos tener siempre en cuenta, que es el consentimiento del paciente. Tal vez no a todos se les ocurriría preguntarle al paciente, en ese momento, aún en la emergencia, ¿qué querría él que hiciésemos? O sea, no todos los pacientes, tal vez, o no todas las personas deseamos ser respirados o estar en una terapia intensiva y pasar tal vez nuestros últimos momentos de vida en ese aislamiento. De manera que, más allá de cuáles sean los criterios, el criterio del consentimiento del paciente debe ser siempre tenido en cuenta, o a través del paciente mismo o de su familia. De manera que mi respuesta es incompleta a una pregunta muy, muy amplia, pero quiero destacar eso. El paciente tiene que participar en nuestra decisión. Sí, es interesante eso. El tema que se me ocurre también como contrapunto de eso es también que es necesario que el paciente tenga información, y eso carecíamos nosotros como médicos también de esa información, así que todos estábamos un poco con pocos datos como para brindarle al paciente esa información que le permitiera decidir. Perdón, el paciente, la información previa no es específicamente sobre el COVID en este caso o la emergencia, sino tratar de difundir en la población que todos idealmente debiéramos realizar nuestro testamento anticipado o consentimiento anticipado ante cualquier situación. Sí, ¿no? Sin duda. De manera que eso facilita la toma de decisiones de los médicos, de las familias y demás, ¿no? Seguro. Preguntan también sobre si había discrepancias, es interesante esta pregunta, entre la ética individual y la ética comunitaria. En realidad sí, dependiendo del plano en el que hablemos de la discrepancia, porque seamos conscientes que nuevamente estamos ante una postura dualista, o lo uno o lo otro. O sea, la ética individual, la ética personal, pareciera que está en oposición con la ética colectiva o la ética de la comunidad, y no debiera ser así. Precisamente este dualismo es un problema de nuestro pensamiento moderno, de nuestro pensamiento contemporáneo, ¿no? Yo creo que evidentemente ha habido conflictos éticos entre una ética basada en el paciente, en la persona, y una ética basada en la comunidad. Todos lo hemos vivido, es decir, todos hemos formado parte de ese dualismo. Los que salíamos a correr a la noche un poco escondidas éramos un poco enemigos y atentábamos contra la ética de la comunidad. Y los extremos en los que se corre el riesgo de caer y que se ha caído, son esos extremos de ética individual, individualismo, ética colectiva, colectivismo. Cuando hablamos de ismos, todos lo sabemos, ¿qué pasa con el individualismo? Y el individualismo se transforma en egoísmo, se transforma en un criterio egocéntrico donde yo hago lo que yo quiero hacer y no tengo en cuenta el bien
de los otros. Y la contrapartida, que es el colectivismo, la ética colectiva, corre el riesgo de anular a la persona, de anular al individuo, y se transforma en algo autoritario que yo impongo desde los estratos gubernamentales, ¿no? Los epidemiólogos en asociación a veces ilícita con los políticos, es decir, que toman decisiones por la comunidad. Ahora, si somos capaces de no llegar a esos extremos de individualismo versus colectivismo y pensamos que la ética, siendo algo individual, es lo que Maglio citó a su padre, a Paco Maglio, cuando Paco decía, la ética es el otro. Y la ética individual tiene necesariamente que incluir al otro, porque yo soy el otro. Entonces, esa división ética personal versus ética colectiva creo que es una creación de nuestro pensamiento limitado. Nuestro desafío es la integración y poder ser éticos en lo personal y éticos en lo colectivo. Ignacio dijo algo muy importante, que es la compasión como un puente que de alguna manera abordaría ambos extremos, ¿no? Yo dejo una pregunta, si Robinson Crusoe era ético en su conducta o no, o sea, porque la ética necesita que haya testigos para que nos comportemos de determinada forma. Yo creo que no, o quiero creer que no, que uno puede ser ético consigo mismo aún en absoluta soledad. Tal vez Robinson Crusoe no hubiera hecho nada en esa isla que atentara contra su propia persona, siendo ético. No sé si lo respondí o me fui mucho por las ramas, pero es interesante creo la que división de ética del pensamiento o de la acción. Exactamente, de eso se trata, sí. La otra pregunta que teníamos es, creo que la contestó en realidad, pero bueno, se la hago porque la había separado yo. Si la atención médica pedían una aclaración suya con respecto a que si la atención médica tenía que ser un derecho, pero no debía ser obligatoria. Yo creo que me estaba refiriendo a no imponer la asistencia médica, porque todos tenemos derecho a recibir asistencia médica, pero la pregunta ¿es obligatoria la asistencia médica? Si yo no quiero recibirla, tengo derecho a decir que no. Es el ejemplo de ingresar o no a una terapia intensiva, aceptar o no que se me coloque en respiración asistida, aceptar o no un tratamiento. O sea, yo querría ir a un concepto que es el concepto de autonomía, que es el que entra un poco en crisis en esta situación de la pandemia. La palabra autonomía, para los que les gusta la etimología, viene de autos y nomos. Autos y nomos es guiarse por la propia ley. O sea, una persona, un ser autónomo, se guía por su propia ley, que no siempre está en concordancia con la ley social. O sea, millones de ejemplos en la historia. Ahora, ese respeto por la autonomía, pero a la vez esa necesidad social de cumplir determinadas condiciones de vida, entran en colisión. Hay que desarrollar una mirada mucho más abarcadora para que eso no sea un conflicto, ¿no? Entonces, en la pregunta, o creo que estoy intentando aclarar algo que dije, que la asistencia médica no puede ser coercitiva. Y a veces ha sido así, porque en esta pandemia mucha gente ha sido obligada de alguna manera a morir en soledad, conectada a un respirador, lejos de su familia y a recibir un tratamiento. Pero esta crítica, creo que volvamos un poco al aporte de Nacho Maglio, cuando dijo, tratemos de no juzgar, sino de contemplar y de ver y aprender de lo que hemos vivido. No juzguemos, porque no sabemos qué hubiéramos hecho en cada situación como las que se han presentado. Justo en relación con eso nos llega un comentario que tiene que ver, que dice que nuestra ley de ética como profesionales tiene que estar en concordancia con la voluntad del paciente. Exactamente. Es un poco en relación con eso. Aún cuando el paciente se equivoque. Eso es lo más difícil. Volviendo un poco, tal vez, a lo que fue nuestra experiencia, Julieta,
¿querés contar un poco qué dilemas o qué situaciones vivimos en la clínica? Y yo creo que sí, gracias por la invitación primero. Y sí, creo que el dilema o la situación más conflictiva con la que nos encontramos dentro de la clínica fue el intentar paliar o disminuir el impacto que tuvo el aislamiento social en nuestros pacientes. Tengamos en cuenta que dentro de nuestra población no podían muchos de sus pacientes o se veían limitados a la hora de realizar una comunicación virtual con sus familiares. Y bueno, ahí, y por otro lado, pero tomamos también conciencia de que la información médica que se le podía brindar a un familiar vía telefónica no iba a ser suficiente para que el paciente, el familiar, confiara en lo que le estábamos contando, o necesitábamos de alguna manera reforzar esta confianza que tenían las familias en nosotros. Y bueno, por suerte se trabajó rápido, se detectó rápidamente esto, y todo el equipo asistencial actuó de manera muy empática con nuestros pacientes y empezaron enseguida a sacar fotos, tomar videos, los cuales se canalizaban a través del equipo de comunicación y se hacían llegar a las familias. Y por otro lado, con los pacientes que podían hacerlo, se establecían videollamadas. Y esto fue todo un cambio, creo, de paradigma muy grande que incluso vamos a tener que analizar, me parece, más adelante, porque el espacio tan privado que tenía antes del familiar con el paciente en la hora de la visita, ahora tenía un testigo más, que era el terapeuta que estaba acompañando y facilitando esta conversación. Eso creo que es una de las cosas que vamos a tener que aprender. Supongo que los vínculos se vieron fortalecidos a nivel alianzas terapéuticas, ¿no? Y por otro lado, bueno, el gran dilema también que tuvimos, o la otra situación que tuvimos que acompañar, que es en consonancia un poco con lo que menciona Magno en el Muniz, que se hizo en el Muniz fue en los casos en los cuales los pacientes se encontraban en situaciones de final de vida, y que bueno, también implementamos todo un protocolo para que los familiares pudieran estar, acompañar o despedirse de su familiar internado y de alguna manera pudieran tener un cierre de lo que fue la internación, todo el proceso de la enfermedad del paciente, y no se terminaban convirtiendo en, como dice él, desafortunadamente muertos desaparecidos en pandemia, ¿no? Sí, un tema que me tocó especialmente. Lamentablemente uno no siempre llegó a tiempo a prever todos los casos, uno no tiene esa capacidad, por lo menos no siempre la puede ejercitar, pero siempre que se pudo prever, creo que tuvimos la situación de permitir a la familia tener un acceso y tener una forma, por lo menos, más normal, si se quiere, de poder despedirse de un ser querido. La verdad que es un tema que es importante, que creo que va a dejar mucho para hablar post-pandemia también, que muchas de las conductas que tuvimos nosotros las tendremos que revisar después y seguiremos discutiendo mucho seguramente. Yo les agradezco la presentación, al doctor Magrio también, que participó del diálogo con el doctor Maloberti. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa. Vamos a presentar a nuestros sponsors que nos acompañan y que ayudan mucho a que esto salga, y nos volvemos a encontrar en un ratito.